Bienvenidos a nuestro webinar en español. También aprovecho para comentar que si tenéis preguntas, por favor, no dudéis en añadirlas en la cajita de chat de la herramienta GoToWebinar y también, pues si tuvierais algún problema con el sonido, hacérmelo saber, por favor, porque entonces miraríamos de cómo solucionarlo. Empecemos. Esta soy yo, Agnes Martí, Customer Success Manager en RAIC. Llevo en la organización unos 3 años y me encargo de compartir mejores prácticas, entrenar, realizar capacitaciones con clientes de habla española de Latinoamérica y España. Aparte de trabajar en RAIC, mis pasiones son dibujar, viajar y cocinar. ¿Qué es lo que aprenderéis hoy? Primeramente, un poco de introducción a RAIC y cómo funciona la herramienta, así como dónde empezar en la misma. También la diferencia entre carpetas, proyectos, tareas y espacios, cómo coordinar y organizar vuestro espacio personal, así como cómo monitorizar vuestro trabajo. ¿Cómo RAIC cambia la forma en la que trabajáis? RAIC es una herramienta que os permite tener toda la información en un único sitio para que sí sea muy fácil acceder a la misma desde cualquier lugar en el que os encontréis y desde cualquier zona horaria. Antes de utilizar a RAIC, seguramente habréis estado en más de una situación parecida, como por ejemplo cuando habéis tenido comunicaciones descentralizadas, duplicaciones de trabajo y malentendidos en el mismo, porque no se sabe bien qué es lo que tienes que hacer o lo que tiene que hacer el compañero, y también pues duplicación de tareas, etcétera, lo cual no es agradable. También demasiadas reuniones toman lugar, reuniones de seguimiento, y estas mismas reuniones son poco productivas, tienes que perseguir a la gente para que te den la última actualización de cómo va un proyecto, una tarea en particular, y no se sabe bien pues cómo avanzamos, ¿no?, con los proyectos. También es farragoso, entre comillas, no poder encontrar la información de forma fácil, ¿verdad? Más de una vez os habréis encontrado en la situación en la que se estáis buscando información en diferentes sistemas, se pierde la información, no os acordáis de lo que se ha guardado dónde, en el ordenador de casa, en un documento Word y que igual no se guardó la última actualización del proyecto, etcétera, o procesos de solicitud que no tienen una forma clara y delimitada de acceder al sistema y hacer un seguimiento de cómo va el tema, ¿no? Que es confuso. Entonces, seguramente antes de utilizar la herramienta os encontrasteis en situaciones parecidas. Sin embargo, con RAIC finalmente podréis tener el trabajo, las comunicaciones centralizadas y al alcance de todos. Así como pues habrá menos reuniones, las reuniones serán más efectivas, con mayor visibilidad, más tiempo de preparación, añadiendo la agenda de la reunión en una tarea y poder así hacer seguimiento de una forma muy fácil, y poder pues ver lo que se habló en la reunión de X día muy fácilmente para seguir trabajando en ello de una forma clara y concisa. También habrá mejor colaboración independientemente de dónde se encuentran los trabajadores, proyectos puestos en marcha de forma más rápida. Tenemos experiencia con varios clientes muy importantes alrededor del mundo como Airbnb, Hotsuite, L'Oréal Canadá, Ogilvy o Fitbit. En las diapositivas que os enviaremos también podréis leer más sobre casos de éxito de clientes que han disfrutado y han visto los beneficios de utilizar RAIC para sus proyectos y tareas. Sin embargo, también pues pasamos a ver un poco la teoría de lo que son los espacios, carpetas, proyectos y tareas. Los espacios es una funcionalidad nueva, apareció no hace mucho y no es más que un nivel más a la hora de organizar la información en la herramienta. Hasta ahora había carpetas, proyectos y tareas. Aquí tenéis una captura de pantalla que podréis ver también en la grabación que enviaremos, pero para que veáis un poco la diferencia y os lo enseñaré en mi cuenta, ¿vale? También, pero esto donde pone personal, agency, marketing, son espacios, como el nombre indica, son áreas dedicadas pues al tema personal, a un departamento en concreto, a un proyecto en particular, etcétera.
Dentro de espacios hay carpetas que sirven para clasificar la información. Y dentro de carpetas puede haber subcarpetas o proyectos, ¿no? Subproyectos. Visualmente los proyectos tienen el icono de la carpetita al lado, de forma de que es muy fácil ver que es un proyecto. Y también dentro de proyectos hay tareas, o también dentro de carpetas hay tareas. Tareas son el elemento más pequeño de Rike, pero aún así hay muchas acciones que se pueden realizar en las mismas que os enseñaré en breves instantes. También, pues, un poco la teoría, los espacios son un eje central para el trabajo de vuestro equipo. Organiza la parte de la izquierda del panel de navegación por equipos, departamentos, proyectos. ¿Vale? Esto dependerá de la forma en la que le vaya mejor a vuestra organización y cómo estéis acostumbrados a clasificar la información. También da a los usuarios control, seguridad y visibilidad en el espacio del trabajo del equipo. Las carpetas categorizan o agrupan proyectos y tareas. Es un poco a lo carpeta clasificadora, ¿no? Hablando de forma figurada. Proporcionan estructura al espacio de trabajo y reflejan de la forma en la que mapeamos el trabajo de forma mental. También funcionalmente los proyectos son bastante parecidos a carpetas en Rike, aunque sí que podéis ver visualmente el icono de la carpeta al lado del nombre de un proyecto. La diferencia entre carpeta y proyecto en Rike es que un proyecto tiene fecha de inicio y de final y tiene un objetivo al final del mismo que se tiene que llevar a cabo. De lo contrario, carpetas no tienen objetivos y ayudan a almacenar la información, pero sin que haya un objetivo final una vez terminadas las tareas. Los proyectos facilitan iniciativas con fecha de inicio y de finalización y se organizan dentro de carpetas, como comentaba. Están compuestos por tareas. Almacenan los elementos de acción necesarios para completar un proyecto. Una tarea entonces son las acciones que hacen falta que se lleven a cabo para la completación de un proyecto, preferiblemente creados a partir de plantillas, que también os enseñaré más tarde. También se pueden realizar informes a través de los proyectos. Finalmente, las tareas. Las tareas, como comentaba, son el elemento más pequeño, pero no aún así se pueden hacer muchísimas acciones dentro de una tarea. Y dentro de una tarea hay los pasos necesarios para completar un proyecto. Una tarea puede tener estados, que es el estado, como valga la redundancia, pero el modo en el que se encuentran dentro del proceso, ¿no? Esa tarea en particular. También tienen personas asignadas, que son las personas responsables de la misma tarea, así como comentarios, donde os comunicáis con los compañeros del equipo. También hay varias vistas en Rike. Las vistas de Rike son varias perspectivas que permiten visualizar las tareas de una forma distinta, pero todas llevan a las mismas tareas. Las vistas de trabajo en Rike son la vista de lista, tabla Scrum, tabla, diagrama de Gantt, archivos, registro de tiempo y un par más que os enseñaré en breves instantes. Así que empecemos a trabajar en Rike y ahora veremos un poco más de cómo es utilizar la plataforma en vivo y en directo. Quería aprovechar para comentar que también tenemos el centro de ayuda, un lugar fantástico en el que podréis aprender más de Rike, así como la página de Labs que os enseñaré al final de haber compartido la pantalla mostrando mi cuenta, la comunidad de Rike y nuestro maravilloso equipo de soporte que responde muy rápido a vuestras solicitudes. Empecemos con la demostración. Ahora vuelvo a compartir la pantalla y deberíais ver Rike. Pues esto, como comentaba, esto es Rike, ya os sonará. Y desde Rike, pues hay varios elementos, ¿no? Como os comentaba, estos son los espacios, que son las áreas como se tienen clasificadas la información. Dentro de espacios hay carpetas, un poco la carpeta clasificatoria, pues aquí se pueden organizar por departamentos, por proyectos, por tipo de proyecto, etcétera. También, ¿cómo se crea una carpeta, por ejemplo, en el espacio de marketing? Pues se podría clicar en el icono de suma y desde aquí se puede crear una carpeta, o si no, también desde este botón verde grande de la parte superior. Clicamos y crearíamos un proyecto. Ya te da la opción de proyecto carpeta
porque como os comentaba, funcionalmente no hay muchísima diferencia entre ambos, aunque sí la diferencia que hay es que un proyecto tiene una fecha de inicio, fecha de final, ¿vale? Y una carpeta no aparece la opción de poner fecha de principio y fecha de final. Para la carpeta de hoy, vamos a nombrarla sesiones de training. Y es, pues para que entendáis, es la carpeta que engloba todas aquellas sesiones otoño 2019. La creamos esta carpeta. Dentro de la carpeta, con el botón derecho del ratón, podéis ver que se abre este menú desplegable y clicamos en añadir proyecto. Así que vamos a decir sesión del 27 de agosto, de hecho, sesión de septiembre, para que tenga más sentido, ¿no? Ya que hemos dicho otoño, sesión de septiembre. Y de aquí, pues vamos a decir que este proyecto lo vamos a empezar a preparar desde el 1 al 15 de septiembre, que es la fecha final en la que se lleva a cabo esta sesión. Y aquí también ya podéis escoger qué vista por defecto queréis utilizar de esta carpeta. Y la creamos. Una vez creado este proyecto, muy fácil, como veis, se selecciona en la parte de la izquierda y se abre en el panel central lo que haya dentro de este proyecto. De momento no hay nada. Y crear tareas en este proyecto en particular es muy fácil. Pues clicamos en nueva tarea y decimos escribir agenda de la sesión. Y otra tarea. Vamos a decir, em, pues confirmar contenido, ¿no? Tercer, reservar sala y finalmente día de la sesión. Y así hemos creado fácilmente estas 4 tareas que forman parte de este proyecto de sesión de septiembre. Y estas 4 tareas están creadas y las podemos ver desde la vista de lista. Este apartado de la derecha, veis que tiene el nombre del proyecto, nos da un poco más de información del proyecto, como la fecha de inicio, la fecha de final, quién es el propietario del proyecto, en este caso yo, porque lo creé yo, etcétera. Dentro de una tarea, si la seleccionamos la primera, escribir agenda de la sesión, hay varios elementos que me gustaría mostraros. Primeramente encontramos el título. El título, mejor que sea fácil, conciso y que la persona que tenga asignada esa tarea entienda fácilmente qué es lo que tiene que hacer. Pues del mismo modo que haríais un poco con los sujetos de email. Abajo vemos el nombre de una etiqueta, ¿no? El nombre de la carpeta a la que pertenece esta tarea. También podemos añadir más etiquetas, simplemente clicando en el icono de suma y pues seleccionando English, por ejemplo. Y ahora lo que hacemos es que esta tarea resida en la carpeta English, o también, si quisierais, podríais volver a la parte de la izquierda donde están las diferentes carpetas, etcétera, y arrastrar el nombre de una carpeta hasta la parte superior de esa tarea. De forma que ahora esta tarea reside en estas carpetas también, ¿vale? Abajo encontramos el estado de la tarea en particular. Por defecto en Rike hay estos estados: activo, completado, diferido y cancelado. Pero a medida que vais utilizando la cuenta, se pueden crear, pues los usuarios Business Enterprise pueden crear estos flujos customizados que se adaptan a la forma en la que vosotros habláis sobre un proyecto, ¿no? Pues el equipo de marketing habla de proyectos en particular de forma distinta que el equipo de implementaciones, por ejemplo, ¿vale? Pues estos estados customizados los puede crear el administrador. También se pueden asignar las tareas. Y asignar una tarea, por ejemplo, a Rachel, en este caso, significa dar la responsabilidad de esta tarea a Rachel. Rachel tiene que llevar a cabo esta tarea, ¿vale? Mejor asignar una tarea a una o dos personas máximo que a muchísimas más. La razón por lo que esto sucede es porque si no se rompe un poco el objetivo que se tiene con Rike de, pues de ganar visibilidad, ¿no? Y que cada uno sepa el que tiene que hacer. Entonces,
no asignéis muchísimas personas a una tarea, sino imaginaros que hay 10 personas asignadas a una tarea y de las 10 personas pues piensan, pues como somos tantos, pues tampoco yo no sé mucho que tengo que hacer, ¿no? Y no, nadie hace nada. Aparte de esto, tenemos una fecha, que es la fecha de programación de la tarea. Puede ser, pues en este caso me has dicho el 27 de agosto para esta tarea en particular. También con este botoncillo de play se puede grabar el tiempo que se tarda en llevar a cabo físicamente esta tarea y el contador aparece en la parte superior de la pantalla. Va por minutos, por lo que ahora, como no ha pasado mucho tiempo, no podéis ver muchos cambios. Podéis hacerlo con el botón de play o clicando en esta flecha de la parte inferior y añadir pues entradas manuales de tiempo. Por ejemplo, eh, hice un break de 10 minutos para ir a comprar snacks y añadimos una entrada. ¿Vale? Es así muy fácilmente cómo se puede registrar el tiempo que se tarde en llevar a cabo esta tarea. En la parte inferior vemos la descripción y la descripción es un poco el procesador de textos de Rike. En el mismo se pueden escribir tanto como queráis. Ves, si yo ahora estoy escribiendo, clicando en intro, pues va bajando, no hay límite de contenido de palabras. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir agenda de la sesión, pues tareas y proyectos, organización, trabajo en Rike, etcétera, ¿no? Entonces, se puede escribir tanto como se quiera, se pueden, pues, cambiar los colores, em, se pueden poner, pues, la opción de poner un tick para cuando ya se haya preparado cada una de estas partes, se ponga el tick y se esté claro, ¿no? Que ya está hecho, etcétera. Las opciones son muchas. Por ejemplo, pues, le ponemos el fondo azul a esta parte. Entonces, los cambios que sucedan en la descripción van quedándose guardados automáticamente y todas las personas que tengan acceso a esta tarea, pues verán los cambios guardándose de forma automática, desde allí donde estén, solamente logueando a REC, ¿vale? Finalmente, en el apartado de abajo veréis el registro de actividades de todo lo que ha ido sucediendo en la tarea en particular, los cambios de estado, etcétera. Y la parte final es donde se pueden añadir comentarios. Clicando en el botón de arroba fácilmente podéis mencionar a todos los asignados de la tarea, a todos los seguidores, ¿vale? Para todas aquellas personas que estén asignadas automáticamente reciban una notificación indicando que tienen que poner su atención en la cuenta, ¿vale? En REC, en esta tarea en particular. También, por ejemplo, pues decimos, a Rachel, ¿nos podrías ayudar con esto, por favor? Y de aquí ahora Rachel, bueno, y un emoji incluso para hacerlo así un poco más agradable. Y ahora Rachel recibiría una notificación indicando que tiene que poner su atención, ¿no? En que le necesitamos para esta tarea en particular. De hecho, Rachel ya estaba asignada, así que igual lo hacemos con Mónica. ¿Vale? Muy, muy fácil. Se pueden editar los comentarios, etcétera. Entonces, estos son los elementos básicos de una tarea y más. Y os invito a jugar un poco más con los botones vosotros mismos y a explorar las opciones que podéis tener. Por ejemplo, cuando marcáis como destacada una tarea con este botón de la estrellita, la podréis encontrar en vuestra bandeja de entrada en el apartado de destacado, del mismo modo que podríais hacer con vuestros emails, para que las tareas que necesitéis más y que estén más al alcance de la mano sean pues fáciles de encontrar, ¿vale? También si volvemos a nuestra tarea de hoy, que la puse aquí como destacada, por eso la destaqué. ¿Veis? Y clicando en el nombre de la carpeta, muy fácil, sí, del proyecto, de hecho, me lleva al mismo. ¿Veis? Selecciona sesión de septiembre, la tarea y me la abre aquí. La deja abierta aquí en la derecha. Pues a partir de los elementos de una tarea en Rike, también podéis encontrar distintas vistas.
que os serán muy, muy útiles. Entonces, la vista de lista es la primera que se abre por defecto en la plataforma y pues la vista de lista, por ejemplo, no es más que una to-do list en la que pues podéis pues seleccionar la información, también aplicar filtros clicando en el icono del embudo y los filtros se abren en la parte de la derecha, ¿vale? Pues podéis filtrar por autor, por fecha de creación, etcétera. Pero también, pues con la vista lista podéis ordenar por prioridad, por fecha, estado, etcétera. Si están ordenados por prioridad, os dejará Rike pues organizarlas de la forma en la que deseéis, ¿vale? Y un punto muy interesante de la vista lista es que si clicáis en estas tres rayitas, este icono de las tres rayas, y clicáis en seleccionar todas, Rike os da la opción de pues hacer acciones de masa como por ejemplo añadir, asignar todas estas tareas a una persona en particular sin tener que ir una a una, mover esta tarea a una carpeta en particular, eliminarlas, reasignarlas, etcétera. Las opciones son muchas, incluso reprogramar, cambiar la fecha. Imaginaros que al final esta sesión es para un mes más tarde, pues muy fácilmente podéis seleccionarlas todas y reprogramarlas. Esto es muy útil sobre todo en aquellos casos que tengáis muchas, muchas tareas, ¿no? Y no tengáis que ir una a una. También la vista de tabla de Scrum es la vista que os permitirá, pues, a lo Kanban, a la tabla de Kanban, ¿no? Aquellos que estéis familiarizados con Agile y Scrum, la metodología de gestión de proyectos, para ir viendo cómo van las tareas dependiendo del estado en el que se encuentren, ¿no? Y si tenéis estados customizados, pues los veríais aquí en la parte de arriba. También la vista de tabla. La vista de tabla es del Excel de Rike, ¿vale? Si cuando accedéis a la misma por defecto solo veis las tareas activas, deberéis deseleccionar este filtro para que os enseñe Rike todas las tareas, ¿vale? Todas las tareas. Y en el Excel, entre comillas, de Rike, en la vista de tabla, podéis clicar en el icono de suma para añadir aquellos campos personalizados que por defecto no existen en Rike, pero que necesitáis incluso para reportar, ¿no? Em, pues en vuestros informes. Pues aquí podéis ver aquellos campos personalizados que ya existen, pero si no, también podéis, si necesitáis un nombre, os da la opción de crear este campo nuevo desde cero, pues seleccionando, por ejemplo, presupuesto, pues qué tipo le queréis dar. Pues, por ejemplo, será una moneda, y la moneda pues será en euros, etcétera. Hay muchísimas opciones, ¿no? Y podéis customizarlo tanto como queráis, ¿vale? Entonces también aparte de la vista de tabla encontramos la vista de diagrama de Gantt. La vista de diagrama de Gantt, ¿ves? También aquí debéis clicar en filtros y sacar el filtro todo activo para que Rike os muestre todas las tareas. Entonces, de hecho, desde aquí, clicando en esta misma tarea, podéis cambiarla, se abre, la cambiamos de diferida a activa otra vez. Y lo mismo hacemos con esta tarea, la número 2. De completada, pues todavía no está completada, la pasamos a activa otra vez. Y de aquí, aparte de cambiar de color, pues también podéis ver que pues muy fácilmente podemos ir programando con las fechas que nos muestra la parte superior el calendario, pues para el día que deseamos programar aquellas tareas. Vale, entonces desde aquí muy fácilmente podéis refrescar la página para que Rike lo ordene de la forma adecuada, pero no solamente podéis pues programar las tareas con la fecha dependiendo del calendario de la parte de arriba, sino que también podéis añadir dependencias. Esta es una dependencia de final a principio que indica que cuando la tarea número 1 está terminada, ya se puede empezar con la número 2. Pero las dependencias también podrían ser, imaginaros que la tarea reservar sala, de hecho, tendría más sentido. La tarea reservar sala y confirmar contenido tienen que sucederse a la par.
pues esta es de principio a principio, que las dos tienen que empezar a la vez. Y finalmente, una vez reservada la sala, tendremos el día de la sesión. Y esta tarea, em, lo que podemos hacer es clicar en la misma, clicar en los tres botoncillos de la parte superior, que en RAID cada vez que hay tres botoncillos, significa que hay opciones detrás, que hay un menú con opciones detrás. La convertiremos en hito. Un hito es una fecha final, un milestone en inglés, pues que es el día en este caso de la sesión, pero si fuera otro tipo de proyecto, podría ser el lanzamiento de un nuevo producto, una reunión importante con un cliente que se tiene, ¿no? Que tener ya la presentación preparada y todo preparado, etcétera, o un evento, ¿no? El día del evento. Entonces es muy, muy fácil así. La verdad es que el diagrama de Gantt es una muy buena vista a la hora de ver teniendo en cuenta las fechas cuando sucede el qué, ¿no? Entonces se puede hacer zoom in, zoom out y como os indicaba, se pueden abrir las tareas desde aquí muy fácilmente. Clicando en el nombre, se abre la tarea y de aquí pues podría ver un poco más en la descripción de la misma, documentos adjuntos, etcétera. También encontramos la vista de archivos, que como el nombre indica, es donde habrían archivos adjuntos. La vista de registro de tiempo, ¿vale? Que es, si os acordáis, es donde aparecen los registros de tiempo que yo añadí con el botoncillo de play, esas 3 horas que añadí al principio del webinar. Y pues también tenemos la vista de análisis, así que sean más relevantes. La vista de análisis muestra la evolución histórica del avance del proyecto y del trabajo. Em, También dejarme mostraros una carpeta en la que haya más contenido y que yo creé hace más tiempo para que veáis un poco más ¿no? de contenido relevante también en ese sentido. Pues como podéis ver, muestra el progreso del trabajo por cada uno de los usuarios y con estos gráficos también. em, y también un diagrama de rendimiento pues por tareas planificadas, una evolución de cómo vamos avanzando durante el tiempo, ¿vale? Entonces, estas son las diferentes vistas de REC. Como comentaba, son diferentes perspectivas de un cubo, ¿no? Hablando figuradamente, que llevan a las mismas tareas y proyectos. Y os permitirán amoldar la forma de utilizar REC a la forma en la que estáis acostumbrados antes, ¿no? Finalmente, aparte de las vistas de REC, también encontraréis la bandeja de entrada. La bandeja de entrada es un poco a lo email, em, que aquí es donde recibiréis notificaciones cuando alguien os menciona con la arroba o alguien os asigna una tarea o incluso comparte pues informes con vosotros. Y a medida que vayan sucediéndose, podéis o posponerlas para otro momento, archivarlas y quedan aquí en el archivo durante 4 semanas o ponerlas como destacadas o incluso ponerlas como no leídas como quizás haríais con el email. Finalmente también desde la cuenta Rike también aprovecho para comentar que clicando en el icono de pregunta podéis acceder a mucho más material como em, pues descubrir Rike, que son las plantillas de Rike. Yo os invito a jugar con estas funcionalidades, a leer un poco más de Rike y ya veréis que en unos días pues lo tenéis pues es pan comido, ¿no? Es una herramienta muy fácil de aprender y veréis que es muy muy útil pues tenerlo todo en un único sitio centralizado para todo el equipo, ¿no? También. Finalmente, pues también, si quisierais contactar al equipo de ayuda, pues clicando en help.ride.com. Aquí y la página en español, de hecho, esta lleva al apartado inglés, pero también si ponéis al final esta os llevará a la página de español. Tenemos la comunidad donde podéis aprender de cómo otros clientes han estado utilizando Rike, añadir vuestras sugerencias y votaciones, sesiones en directo o grabadas con pues de otros tópicos que quizás pues a medida que vayáis utilizando más Rike os serán de interés y mucho más contenido que realmente merece la pena dedicar un poco de tiempo para familiarizaros
a la plataforma. Finalmente, si necesitaréis resolver una duda puntual, aparte de contactar a vuestro gestor de cuenta o Customer Success Manager, también podéis enviar una solicitud, como el nombre indica, clicando en este botón para enviar o un email o también contactar a nuestro maravilloso equipo de soporte pues a través de chat, que están disponibles em, pues de lunes a viernes a todas horas, menos disponibilidad al fin de semana, pero también hay agentes, incluso de habla española trabajando, ¿vale? Entonces, esto es la sesión de introducción de RAID. Espero que os haya parecido útil y dejaremos paso a preguntas que hayan podido surgir durante la misma.